Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 25 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que debo empezar felicitando a Almida, 50 años, hoy sus bodas de oro. La comparecencia ayer del ministro de Comercio en la Asamblea referente al tema del contrato. Está en redacción, fue lo que dijo. Hay diferentes puntos, pero pues el gran problema es que no hay plan B. Un día en el que pues, se entrega, o capturan al asesino de los dos adultos mayores de Chanis. Entonces, quiero enviarle pues, mi sentido pésame a los hijos del profesor Agustín Cáceres, uno de los asesinados en este terrible incidente. Bueno, Dos Ortega, como era de esperarse, salió el índice de popularidad de Sid Gallup, negativo. 4% de la población nicaragüense se fue del país. Y el año pasado, el año 2022, Nicaragua recibió más remesas de lo que es el presupuesto general de su gobierno. Un día también en el que la situación, a pesar de la llamada tregua, sigue crítica en Perú. Las decenas, el 8, 2, 6 y 5, y mis felicitaciones a Civiles de Freitas, que hoy está ajustando un año más de vida. Felicidades. Felicidades, hombre. Y que nos invite al convite. Al convite. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Oiga, Fernando, dígame. ¿Usted ya se leyó el libro de Mayra Judith Correa Delgado? Bueno, ya estoy terminándolo. Bueno, cuando me lo toca termine ser me uno lo de pasa. los presentadores. Cuando termina me lo pasa. Dice que hay una cobertura muy bonita hoy en Metro Libre. Muy bonita. Le recomiendo a Mayín que se lo lea. Sí, también hay una cosa en crítica. Dice que es Mayín sin filtro. ¿Ustedes se imaginan eso? Uf. Dice Mayín que... Bueno, es que parte, y realmente lo interesante del libro es toda su formación o su visión cosmográfica nace en Chitré. Y siempre recordé esas palabras de la Atenas del conocimiento. Sí, bueno, los que vivimos en Chitré somos Chitré. Ese Chitré de los años 50 en el cual pues, parecía que todo el mundo era amigo. Es decir, no había clases sociales, no había... Es decir, era una sociedad totalmente horizontal que ayudó a que todo el mundo se congeniara y viera desde riquezas hasta penurias. Y eso, pues, crea. Tú sabes que en Chitré, mucho, ¿no? Fernando, se trató de hacer un club, tipo Club Unión, ahí en el hotel que está frente al Parque La Bandera. Entonces, el doctor Collado, que era un hombre, hubo espadaforo, ninguno fue a ese club. Entonces, el club fracasó porque no tenía clientela, la gente iba a tomar en la cangrejita. Ese es Chitré. Ese Chitré. De todos. Bien. Hay algunas noticias importantes para usted y para nosotros todos aquí en Panamá. Una voz autorizada como la del doctor Eduardo Ortega Barria nos dice que hemos sobrepasado la sexta ola del COVID con la variante BA5. La positividad está por debajo de 5 y ya 4.6. la ola sexta es del pasado. Hay que tener cuidado con la variante Omicron, la nueva variante XB.1.5, que el Gorgas todavía, dice el doctor Barria, no ha identificado la variante en Panamá. Pero hay algo que es interesante porque hoy se da la noticia que se espera que en la próxima reunión de la OMS se levante el estado de pandemia. Mientras no se levante, existe. Mientras no se levanta, existe. Pero Entonces, que está a punto de levantarse, sí. lo importante. Sí, ya aprendimos a convivir, pero mantengamos las medidas de mitigación. Apliquemos el conocimiento que tenemos, que no teníamos en el 2022. Además, no sabíamos ni que era un hisopado. Y ahora no, en el sí 20. sabemos. Ya estamos a 3 años. Sí, de manera que préstele atención a esto que dice el doctor Barría. Y además, quiero que sepan que la vacuna bivalente está aplicada a un sector específico ahora mismo, por la disponibilidad también. El sector médico, el sector de seguridad, los enfermos de cama. No es para todo el mundo, hay una población destinada para eso. Si usted no está en esa lista, no vaya a preguntar, ya lo sabe. Nosotros lo estamos diciendo de fuentes autorizadas. De manera que es una buena noticia, sobre todo porque tenemos el virus bajo control. Eso es importante en la apertura de
los meses que vienen, febrero, los carnavales, Fernando. La feria. La feria, que constituyen ingresos importantes para nuestras provincias. Hay que entender bien la vida nacional. Hay gente que está hablando ahora de la feria, que por qué hacen baile, Mario, la feria, ¿para qué son? Pues? Que la feria es una una inyección económica importante. Además, hay baile, se toma trago. Pues, ¿Tú no lo vio siempre así? Entonces, esa es la vida del pueblo. Hay gente, usted lo que tiene que hacer es aprender a bailar, aprender a divertirse. Hay gente que está tuiteando tanto que se olvida vivir. Bueno, ahí está la vacuna bivalente, póngasela. Si tanto miedo le Pero tiene. tiene que ser de la población. No, ya me dijo la doctora hace unos días, Misiwi, que ya después de 40 años, si has tenido las dos vacunas antes. Sí, pero tiene que ver la disponibilidad de la vacuna. La disponibilidad. Y hay población prioritaria en este momento. Y creo que usted debe ser, hombre, aprenda a vivir. Si no puede resolver un problema, ¿para qué todos los días está pensando en el problema ese? Si no lo puede resolver. Entonces usted se amarga y entonces así mismo se lo transmite a la gente. Bien, hay que transmitir a usted mismo. Pero algunas cosas están complicadas. Le hablaba a Fernando hace unos minutos sobre la reunión de la CELAC, allá en Argentina. La Argentina, que en las mediciones que tenemos nosotros y que nos llegan de Argentina y del mundo, en noviembre entró en 3 meses consecutivos de decrecimiento o de crecimiento negativo. Sí. Es decir, está técnicamente en recesión. No tenemos de diciembre para decir... Es que un país con esa inflación no puede crecer. Eso crece nada más, es pura inflación. Esa Argentina fue la sede de la reunión de la CELAC, de la Comunidad de América Latina. De Estados del Caribe. De Estados del Caribe. En esa reunión, que terminó ayer, fíjese lo que le voy a decir. Un documento de más de 100 puntos, más de 8 ponencias. Eso indica claramente el nivel de diversidad, ¿no?, de esa reunión. Un documento de 100 puntos. Primero que hay que leérselo, ¿no? Entonces ahí está todo el mundo opinando. No hay un acuerdo de consenso de 5 o 6 puntos. No. Por ejemplo, el establecer una moneda única es una idea abstracta todavía, que todavía para que pase tiene que haber mucha agua recorrida en la unidad económica y política de la región, que no hay. Europa tuvo su moneda única después de haber recorrido un largo camino. Que no solamente un largo camino, sino que... Y haber tomado medidas. Las medidas de cohesión fueron, es decir, 3%, no superar el 3% de déficit, que tu deuda no superara el 60% del PIB, que temas referentes a macroeconomía y ceder tu soberanía monetaria. La mayor parte de estos países, la moneda es parte de su juego para poder exportar muchas cosas. Claro, y ese es parte del problema. La Unión Europea superó todo eso y mire el emporio. Bueno, y ha sacado a países que tienen mejores números que Argentina de la moneda única. Y fíjese que Inglaterra, que por un capricho de un primer ministro, su amigo David Cameron, y lleno de mentiras, saca a Inglaterra de la Unión Europea. Y mire lo que pasó a Inglaterra. La Unión Europea sigue siendo un emporio de desarrollo, con todos sus problemas. Pero entonces, nunca fue parte de la moneda única. No, pero tenía muchas. Es más, Inglaterra jugaba un papel de balance en esa economía de bienestar. Bueno, entonces este documento de la CELAC, cuando se refiere a Cuba, por ejemplo, habla de la necesidad de eliminar el bloqueo. Está bien. Pero el bloqueo no es la causa del atraso en Cuba. Sí. El problema en Cuba es que no hay democracia. O sea, la democracia como la conciben los de partidos únicos es la democracia de ellos y los militares de ellos. Punto. Y la juventud cubana se ha quedado fuera del tren. Es más, el tren va adelante con un poquito de gente y el montón de gente va atrás atrasada. Entonces no le exigen a Cuba una democracia partidista. Entonces se pronuncian por la democracia, pero cuando hablan de Cuba solo se refieren a un tema. Mire lo que le acaba de decir Fernando de Nicaragua. Mire el desastre de Venezuela. Ya saludamos el diálogo de Venezuela, dice. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál diálogo? Si se burlan de ese diálogo, le quitan los partidos a la gente. Solo van los que son amigos del régimen. En fin, creo que ese documento dista mucho de ser realmente
el acuerdo que América Latina necesita. Nuestra región necesita de compartir un destino común en materia de economía y en materia de política. Y dentro de eso, ver lo que está ocurriendo. Fíjense que le dedicaron más tiempo a Perú que al problema de Cuba, que vive un régimen desastroso de términos económicos. Los apagones, la falta de servicios básicos, de vivienda, el desastre, que es la economía, solo funciona para el ejército y los mandos superiores, que es lo que controlan la economía en Cuba. Entonces es una especie de doble moral que no llega a entender el pueblo en general. Y se dedica mucho a Perú. Y yo también me voy a dedicar un poco a Perú, pero de la perspectiva de todo. Fíjense lo que está ocurriendo. Hoy aparece en la DW, alemana. Sí, la Deutsche Welle. La Deutsche Welle. Un trabajo de Diego Zúñiga, en la que le hace una entrevista al dirigente sindical Julio César Bazán, que es el máximo dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. Cuando usted hable de los movimientos, sin temor, la Central Unitaria de Trabajadores está jugando un papel importante en buscar una salida a la crisis. ¿Qué ha planteado la Central Única de Trabajadores? Y ha planteado también la Confederación General de Trabajadores de Perú. Es importante conocerlo. Ellos están planteando dos puntos básicos. Que haya un cronograma electoral para hacer elecciones en el 2023. Y dos, que haya un gobierno de transición en el 2023 para esas elecciones. No incluyen en su plataforma, aunque hay miembros de la estructura, la constituyente. Pero están planteando que todos los nombren sus delegados para unitariamente negociar la salida a la crisis, que ya la señora presidenta está llamando a un alto, porque los muertos se cuentan por decenas. Ya por decenas. Y el efecto, la toma de aeropuertos, cierre de carretera, el desaceleramiento económico, la afectación, la inflación y la ingobernabilidad, y sobre todo ahora los niveles de inestabilidad están generando una crisis de credibilidad al sistema político y están generando incertidumbre, aumentando el riesgo país y como consecuencia bajando la calificación de Perú. En ese marco, ayer se dieron manifestaciones violentas. Perú está en una especie de en camino a una situación prerevolucionaria. Fíjate lo que estoy diciendo. Una situación prerevolucionaria es aquella donde convergen movimientos sociales importantes y un nivel de dirección que todavía es amorfa, donde esa dirección se consolide, como es lo que están buscando los trabajadores. Entonces viene la revolución. Y mientras la economía sufre, los pueblos, los que ya tienen hambre, vivirán como han vivido ahora mismo. Entonces hay una crisis grande en Perú. Claro que debemos preocuparnos por Perú, pero también debemos preocuparnos por el éxodo que se está produciendo en Cuba hacia los Estados Unidos, que ha incrementado, de Nicaragua hacia los Estados Unidos. El éxodo, el presidente de Paraguay fue el que introdujo en esa convención de CELAC. ¿Cuál es el principal problema migratorio que tiene América Latina en este momento? Venezuela. Sí. Venezuela, ¿por qué? Por el desastre económico. Nadie huye de su país y está bien. Claro. Entonces, estas cosas son importantes mirarlas. Y mire la evaluación en Chile, un país con alto nivel de cultura política, con alto nivel de desarrollo, se encuentra atascado con un presidente que no acata cómo enfrentar los problemas estratégicos de Chile, ni un plan económico, ni un plan político. Esto está creando altos niveles de incertidumbre en Chile. Mire Ecuador. En Ecuador el presidente se ha quedado sin piso ni techo. Es una lucha de él solo contra un Congreso que él no controla, contra una falta de una política hacia los indígenas, un país que tiene una población indígena altísima. Altísimo, más del 30%. Y Bolivia, enredada en problemas internos de gobierno, igual que Venezuela, perdón, Argentina. Argentina. Y el surgimiento de Lula da Silva en Brasil, que ha generado ciertos niveles de expectativa y que ha intentado ahora controlar el avance del ejército
en las estructuras del poder político y pretende volver a poner el ejército en el papel constitucional que él es. El ejército es no deliberante en los asuntos políticos de la nación. En una democracia eso no es lo que se espera. Entonces, esta situación está generándose en el marco de una discusión global que tiene que ver mucho con las tres cosas que le voy a mencionar. La correlación de esfuerzo entre el eje integrado por Rusia y China se está debilitando, porque los intereses de China popular estratégicamente no coinciden con los intereses de la República, de la Federación Rusa y de Vladimir Putin. La guerra de Ucrania ha distanciado eso, o lo ha enfriado. Aunque siguen China se ha dado cuenta de que ese no es el camino. Ahora, no toma una decisión clara, pero China depende mucho más de su desarrollo y del comercio con Europa y los Estados Unidos, Canadá y América, que depende de Rusia. Nada más hágase el siguiente pregunta: ¿cuántos artículos rusos consume usted aquí? Pregúntese nada más. ¿Cuántos artículos chinos usted consume? Hombre. Montones. Entonces China tiene otros intereses estratégicos y su fusión con Putin ha obligado a estados como los Estados Unidos y la Unión Europea a tomar duras medidas. Y la disputa por los mercados de Europa. China tiene que revisar su política. Y hay problemas internos en China. Y además China y Japón comparten un problema en común: poblaciones en rumbo a un envejecimiento que les va a impedir la perspectiva de desarrollo en el futuro. Tanto China como Japón, su población se está envejeciendo por los controles de natalidad y porque en Japón tener un hijo es altamente costoso e indeseable. Bueno, uno ve el archipiélago japonés, ellos viven en un tercio de esa isla, por lo demás es roca. Y entonces, por eso hay ciudades de 25 o 30 millones de habitantes, Tokio. Y eso ha hecho que se plantee un nuevo problema. Y el crecimiento de la India, que en los próximos meses estará sobrepasando a China, le plantea un reto a China. Pero hay algo más que hay que pelarle más el ojo. Y es que el único continente que está creciendo demográficamente no es tanto la India, es África. Sí. Y obviamente, como continente. Como continente, sí, la cantidad de población pues pero está creciendo a niveles. La India solo es un continente. Sí, en términos poblacionales. Bueno, sí. Casi con 1.400.000 habitantes. 1.400.000 y fíjese habitantes. Esto cómo está evolucionando, que en Corea del Sur, que siempre planteó la no proliferación de armas nucleares, hoy el debate en Corea no es ese, del Sur. El debate en Corea es ¿por qué no tenemos armas nucleares? Y Corea del Sur, escucha lo que le estoy diciendo, marcha hacia tener su propia estructura nuclear ante las amenazas de Corea del Norte y las arbitrariedades de Kim Jong-un allá en el norte. Y lo impredecible que es, le hace a ellos no tenemos que depender nosotros, nada más de los Estados Unidos y Japón. Y Japón se está armando. Y esta nueva realidad contrasta, fíjese, en la polémica que ha surgido con la guerra de Ucrania ahora. Los Estados Unidos y Alemania, de acuerdo a Die Spiegel, un diario de los más prestigiosos de Alemania, divulga que el canciller Scholz va a mandar los Leopard, los tanques de último, a Ucrania y va a autorizar a Polonia a mandar 14 de esos tanques. Y los Estados Unidos anuncia, según el New York Times o Washington Post, no recuerdo cuál de los dos, o los dos, que llevará los Abrams a Polonia, a Ucrania, y de todas maneras los Estados Unidos van a mandar tanques livianos para la nueva ofensiva rusa. Mientras Peskov, el jefe de comunicaciones de Vladimir Putin, dice que eso traerá más sufrimiento a Ucrania. En el fondo, la amenaza es: seguiremos bombardeando intensamente. El problema de Rusia es que se está quedando sin municiones. Entonces, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Austin, al preguntarle a un periodista qué implicaciones tiene que Estados Unidos mande a esto, la respuesta de él fue categórica en Alemania. No tenga la menor duda que nosotros sabemos todas las respuestas a eso. ¿Habrá implicaciones? Sí. Más implicaciones hay si Ucrania pierde.
para Europa y para Estados Unidos y para el mundo. Esta situación general de incertidumbres creciendo en nuestra América, en Colombia. En Colombia el crecimiento es menor de lo esperado, igual que en México. En Colombia la situación de inflación es más alta. En todos los países de nuestra región, y sin hablar de Centroamérica, Panamá, si usted mira en parámetros, es de los más consolidados. Entonces uno tiene que mirar cómo esta incertidumbre está generando riesgos y cómo estos riesgos están generando estancamiento. En América Latina, desde México hasta la Patagonia, sale un saltito en Panamá. Cómo esto nos está afectando y nos afectará directamente a nosotros en medio de la crisis de Alemania, en medio de la crisis de Rusia. La Federación Rusa se encuentra en un estado deplorable en términos económicos. Pero además, sin los rusos, se está produciendo una migración rusa enorme hacia Europa. Lo que pasa es que de Rusia sabemos poco porque Putin se ha encargado de que no haya libertad de prensa. Y no hay democracia ni libertad sin libertad de prensa. No hay, Fernando. Donde usted ve que lo primero que hacen los regímenes dictatoriales es controlar los medios, y usted sabe que la información que viene allí, usted tiene que escarbar mucho para encontrar la verdad. Ese marco general que se está desarrollando está generando posiciones como la de Polonia, o cambios como lo que se está dando en Nueva Zelanda. Jacinda Ardern fue sacada y tendremos que estudiar bien qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y fue sustituida por también un miembro del Partido Laborista, el ministro de Chris Hipkins, que era ministro de Salud y quien llevó exitosamente el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia. Pero, ¿qué hay detrás de la salida de esta gran líder? Que ayer dio su última palabra, ya hay un nuevo primer ministro, eso es. Es más que una mujer muy joven. Sí, de 42 años. Pero tiene un hijo, ella tuvo un hijo siendo primera ministra. Entonces, se está generando en el mundo una agudización de la guerra en todos sus niveles. No se crea que la guerra nada más tirando misiles. La guerra electrónica, la guerra comercial, la guerra económica, la guerra política, está replanteando una alianza. Y América está resurgiendo en un camino que no sabemos cuál es. Entonces, cada gobernante de nuestra región tiene responsabilidades sobre sus hombros muy grandes y muy graves. Porque la primera cosa en política exterior es que la política exterior sea un reflejo de las necesidades de nuestro país. A la vuelta les quiero hablar sobre Panamá y cómo todas estas cosas que estamos haciendo nosotros podrán tener implicaciones en el posicionamiento de Panamá en el nuevo mundo que se está abriendo. Estamos en una época interesante del mundo, compleja, en que no podemos actuar si no tenemos una visión de hacia dónde queremos ir y cómo podemos ir. Y no hay forma de ir hacia el futuro si no es con todo el país. No es con una parte del país. No, es con todo el país que debemos echar a andar la maquinaria que nos permita a nosotros resolver algunos de los problemas que estamos dando. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que nosotros estamos exportando gas natural a Colombia? ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el precio de cobre? Ayer, mientras el ministro estaba hablando, la libra de cobre, ¿cuánto está? 4.25. ¿Cuál es el precio del oro? 1937, la onza Troy. Entonces, ¿por qué debemos saber esas cosas? Porque nosotros somos parte de ese mundo. Y porque esto que está pasando en Panamá, está diciendo ustedes que la estrategia de Panamá es convertirse en el paso del Atlántico al Pacífico de Colombia. Fíjense que Colombia, su desarrollo es desigual en los mares. Colombia y Venezuela son inversas en el manejo de su estrategia marítima, teniendo acceso Colombia a los dos mares. Entonces, ¿por qué? Porque la comunicación de marítima de esos dos mares natural de Colombia somos nosotros. Y cuando entendamos eso, entendemos por qué para nosotros Colombia es importante y hacernos respetar ante Colombia. Porque los gobiernos nuestros han dejado que Colombia se nos monte encima. Colombia tiene 20 años de estar faltándonos el respeto. Sí, en todos sentidos. En todos los sentidos. Entonces, durante todas estas cosas,
nosotros hemos tenido mucho crecimiento. A pesar, José, que quiero añadir algo que ayer pues, estaba conversando y estaba estudiando. Colombia tiene, pues hay 400.000 colombianos en Panamá. Hemos tenido varias migraciones, de los cuales hay naturalizados más de la mitad. Y ya pueden votar. Sí, 200.000 colombianos pues, tienen las dos nacionalidades, lo cual también es digno de estudio. ¿Y qué pasó en Colombia? En Colombia perdió el centro político. No, desapareció. Fíjese, el centro político de Colombia fue desplazado del poder presidencial que mantuvo por más de 200 años a ser el centro ahora político de una asamblea ya penetrada por el poder ejecutivo. Entonces se ha quedado sin centro político, igual que pasó en Perú. Y esa desaparición tiene consecuencias muy graves. Ahí la tiene. Va a tener al frente de usted. Así es. Vamos a la vuelta vamos a hablar sobre todo de Panamá.